representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:23 minutos de la mañana. Hoy es miércoles 30 de marzo de 2022. Hay 17 grados en el Valle de Caracas. La sensación térmica es de 17 grados. Parcialmente nublado está el clima, según dice el teléfono celular, y se puede corroborar, por supuesto, en la pantalla. La información del día, en la pantalla no, en la vida real. La información del día es el informe de Amnistía Internacional. La información más importante del día es la información de la Amnistía Internacional, de la ONG Amnistía Internacional, que dice que la defensa de los derechos humanos sigue amenazada en Venezuela. Amnistía Internacional publicó su informe anual en el que señala que la situación de los derechos humanos en América Latina sigue amenazada, sobre todo a 2 años de la llegada de la pandemia, y Venezuela no escapa a esta realidad. El informe 21-22 de Amnistía Internacional detalla que las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, sistemas de salud pública con financiación insuficiente y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas, así como también la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, y el aumento de los ataques contra la independencia judicial. En este contexto, Venezuela figura junto a Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú como uno de los países más letales para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental. Solo en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios y el año pasado se perpetraron decenas. El informe señala también que la recuperación económica irregular del continente el año pasado tuvo poco impacto en las consecuencias de décadas de desigualdad estructural y resultó insuficiente para revertir la recesión económica de 2020, que provocó tasas de desempleo récord, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza. Esto ha empeorado situaciones de emergencia humanitaria persistentes en países como Haití y Venezuela, donde millones de personas siguen sin acceso a alimento y atención sanitaria suficiente. En cuanto al racismo y la discriminación, Amnistía Internacional destaca que seguían estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento, los servicios de salud y las prestaciones sociales agravó el impacto de la pandemia, sobre todo en los pueblos indígenas. Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela continuaron permitiendo el desarrollo de importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y a veces a pesar de las órdenes judiciales de suspender las operaciones. Sobre la actuación contra el cambio climático, el informe asevera que siguió siendo limitada y Venezuela, así como también Cuba y Honduras, no han firmado el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre justicia medioambiental y la protección de quienes defienden el medio ambiente en América Latina y el Caribe, que entró en vigencia en abril de 2021. El tema de la migración es un punto de honor en este informe. A lo largo del año, decenas de miles de personas, en su mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, huyeron de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la desigualdad y el cambio climático. No obstante, los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago siguieron prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho internacional al deportar sin estudiar debidamente sus solicitudes a quienes consiguieron traspasar sus fronteras. Hay una información sobre el tapón del Darién que tengo yo por aquí, pero es que lamentablemente hay un problema con el internet nuevamente. Por aquí está, a ver, ¿dónde está la nota del tapón del Darién? Ajá, aquí está. La tenía acto seguido, decía: ONU alerta sobre aumento en la cantidad de venezolanos que cruzan el tapón del Darién, y justamente esto tiene que ver con
El tema migración, una de las regiones más peligrosas del mundo para migrar, está en Panamá, entre Colombia y Panamá. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones advirtieron este martes que son cada vez más los venezolanos que recorren peligrosos caminos por las junglas del Tapón del Darién en busca de seguridad y estabilidad. De acuerdo con las estadísticas de las autoridades panameñas, perdonen, el número de personas de Venezuela que cruzó el Tapón del Darién en los primeros meses de 2022, alrededor de 2.500, sumó casi el total de 2021, 2.819 personas. La cifra total de personas que han cruzado la jungla este año casi se ha triplicado en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2.928 en los primeros 2 meses de 2021 a 8.456 en el mismo lapso de 2022. La cifra de este año incluye 1.367 niñas, niños y adolescentes. El Tapón de Darién, que marca la frontera entre Colombia y Panamá, comprende 5.000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes. Para ponerles un ejemplo, más o menos para que tengan una idea de las dimensiones de 5.000 kilómetros cuadrados, Barlovento, la región de Barlovento, tiene 6.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes cruzar Barlovento caminando si no hubiera carreteras ni nada de eso, ¿no? Sería complicado, ¿no? Cruzar esta región puede tomar hasta 10 días para las personas en mayor situación de vulnerabilidad, quienes se encuentran expuestas a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia que incluye abusos sexuales o robos. Y las comunidades indígenas exigieron justicia tras asesinatos ocurridos en Amazonas. Esta información se había caído de los medios, pero ha vuelto. El pasado sábado 19 de marzo, 4 indígenas Yanomamis fueron asesinados y otros resultaron heridos en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, debido a enfrentamientos con militares de la Fuerza Aérea acantonados en Parimabé. Esto es una nota del Centro de Comunicación Nacional de la Asamblea de 2015. Según información de fuentes, el enfrentamiento con los militares comenzó porque no les fue devuelto a la comunidad un router que habían prestado para tener acceso a Internet. A través de un comunicado conjunto, varias comunidades y organizaciones indígenas de Venezuela se pronunciaron en solidaridad con el pueblo Yanomami en rechazo a los actos ocurridos en el puesto de la Guardia Nacional. Los representantes de otras etnias indígenas del país exigieron en el documento esclarecer los hechos e impartir justicia a los funcionarios involucrados y responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro por los actos de violencia de los que son víctimas. Exhortamos a las autoridades a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en el marco normativo nacional e internacional suscritos por Venezuela. Asimismo, alertaron a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los reiterados ataques que ha sufrido la comunidad Yanomami y otros indígenas en el país. En el documento reiteran la necesidad de que se revise cuál es el papel que cumplen las autoridades militares, civiles y policiales que están situadas en territorios indígenas, ya que han hecho uso desproporcionado de la fuerza, lo que se opone totalmente a las formas pacíficas de resolución de conflictos de los pueblos indígenas en sus tierras y hábitats tradicionales. En tanto, en Apure, y todo esto tiene relación porque son zonas de frontera donde no hay tutela efectiva del Estado venezolano, un campesino perdió un pie al pisar una mina explosiva. Imagínense ustedes el horror, ¿no?, en el que hemos caído los venezolanos. Éramos un país sin minas antipersonales, ahora tenemos minas antipersonales en Venezuela también, ¿no? Un campesino del estado Apure perdió el pie izquierdo al pisar un artefacto explosivo, informó este martes el comandante estratégico operacional de la FAM, Domingo Hernández Lares, por presuntos narcoterroristas colombianos. Como consecuencia de pisar un artefacto explosivo instalado por narcoterroristas colombianos en nuestro territorio apureño, un humilde campesino que se desplazaba en su faena diaria a través del campo perdió su pie izquierdo y resultó auxiliado por miembros de la FAM, escribió Hernández en su cuenta de Twitter. El tuit lo acompañó de imágenes en las que se observa un hombre acostado en una camilla con el extremo de la pierna vendado. En febrero, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que al menos 8 personas fallecieron en Venezuela por la detonación de minas antipersonas instaladas en Apure por grupos armados, aunque no detalló en qué periodo de tiempo murieron estos civiles, reseña F.
según una nota de Caraota Digital. Sobre el concierto de Morat, ahora resulta, saben ustedes, el concierto de Morat en el que una persona sacó una pistola para golpear a una pareja. Bueno, resulta que las versiones dicen que era un guardaespaldas de la magistrada Indira Alfonso. Saben ustedes, Indira Alfonso, que además de presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, fue en un momento determinado presidenta también del Consejo Nacional Electoral. Hace unos meses el Consejo Nacional Electoral accidental que realizó las parlamentarias de 2020, las parlamentarias sin reconocimiento internacional. La magistrada chavista, dice la patilla Indira Alfonso Izaguirre, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia del servicio de Nicolás Maduro, sería una de las involucradas en el hecho armado durante el concierto de la banda colombiana Morat. Fuentes del Poder Judicial informaron a la patilla que la magistrada estaba presente en el lugar junto a su hermana Indra Alfonso, quien es ingeniera industrial. De acuerdo a lo detallado por las fuentes, la mujer que se viralizó portando un arma de fuego y agrediendo a un hombre sería la escolta de la magistrada y también funcionaria de Policaracas. Luego del suceso, la banda colombiana se pronunció sobre el hecho, destacando que rechazan categóricamente cualquier manifestación de violencia. Siempre haremos todo lo posible para que nuestros conciertos sean un espacio seguro y nuestra música un motivo de unión, señalaron a través de Twitter. La Asamblea Nacional, electa en 2015, advierte que el régimen busca frenar investigación de la Corte Penal Internacional con un TCJ a la medida. Hablando del Tribunal Supremo de Justicia, en la sesión de este martes, la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional debatió la inconstitucional reforma del sistema judicial como un mecanismo para eludir la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en el país. Sobre este tema, la diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Paz de la AN, tildó de maquillaje esta reforma que busca no solo ejercer un cambio de magistrado del TCJ, sino también promover la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad señalados por la CPI. Aseguró que la cuestionada reforma no resolverá el sistema de administración de justicia, pues a su juicio no existe esa posibilidad, mientras que en el ejercicio del poder esté un régimen dictatorial que se caracteriza por la ausencia de separación de poderes y el secuestro de todos ellos para ponerlos al servicio de la mal llamada revolución socialista del siglo XXI. Informó que están haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI todas las probanzas teóricas y documentales con respecto a las declaraciones de las víctimas para dejar constancia fehaciente de esta atroz de la dictadura, no sé qué será lo atroz, no tiene un problema de redacción ahí, que pretende dejar de nuevo a las víctimas sin justicia. El Comando Sur, en tanto, reitera que el régimen de Maduro participa en actividades de narcotráfico. Esta es la comandante Laura J. Richardson, teniente general del Ejército de Estados Unidos, comandante del Comando Sur, en una audiencia de confirmación ante el Senado el 3 de agosto de 2021. Ahora ya es la comandante. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto es una nota del Tiempo. El medio venezolano Runrunes, que publicó que el pasado 24 de marzo se realizó una audiencia de los comandos norte y sur, en la que fijaron posturas a diferentes temas, frente a diferentes temas, entre ellos la situación venezolana. Richardson indicó además que el país caribeño se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias, pero también una importante amenaza a la seguridad de la región. Runrunes detalla que el discurso, imagínense, esto lo escribe Runrunes, lo versiona el Tiempo y después lo recontraversiona la patilla. El periodismo vive horas bajas, mis amigos. Runrunes detalla que el discurso, la comandante mencionó que el Comando Sur de los Estados Unidos continúa experimentando un aumento de la inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y Venezuela. Los grupos irregulares también son una preocupación para Estados Unidos. Richardson afirmó que las FARC y el ELN utilizan a Venezuela como refugio para realizar ataques y debilitar la estabilidad política en Colombia. La presencia de estos grupos representa una grave amenaza para las fuerzas militares de Estados Unidos y de sus países aliados. En tanto, Juan Guaidó rechaza el asesinato de un dirigente del PCB, crimen que señala grupos irregulares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó este lunes, el presidente encargado de Venezuela, el
presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, rechazó este lunes el asesinato del dirigente del Partido Comunista de Venezuela en el estado Apure, Juan de Dios Hernández, y señaló a los grupos irregulares que responden a los intereses del régimen de Nicolás Maduro como los autores del crimen. Grupos armados asesinaron a Juan de Dios Hernández, dirigente del PCV en Puerto Ordaz, Apure. Maduro es cómplice del asesinato de venezolanos a manos de grupos irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana bajo su amparo y protección, dijo Guaidó en la red social Twitter, y finalizó su mensaje clamando: luchamos por justicia. Para cerrar este bloque, dos informaciones. Usuarios denuncian que comercios desconocen el impuesto a las grandes transacciones financieras. La última es que ahora le están cargando 3% a todo, ¿no? Ya este mes la inflación va por 3% por la chambonería de ese impuesto. ¿Qué es eso? Es lo que responden en los comercios cuando los clientes preguntan sobre el pago de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, dice la nota que firma Catherine Dona. Los venezolanos aún manejan poca información sobre la aplicación de la ley de impuestos a grandes transacciones financieras e incluso a través de las redes sociales denuncian que los establecimientos desconocen cómo es el proceso, aunque este reglamento entró en vigencia el lunes 28 de marzo. Acabo de pagar un producto en dólares y nadie mencionó el IGTF, ni el CERNEAD dará prórroga, ni todo el mundo tendrá claro cómo aplicarlo, dijo Eduardo Vargas en su cuenta de Twitter, justo el día que entró la medida, en vigencia la medida a las 2 de la tarde. Yo no sé quién es Eduardo Vargas. Vargas también criticó a las personas que se han pronunciado al respecto. No entiendo el show. Frederic Cabrera, profesor de posgrado de Lucaví de la UCB, también usó sus redes para señalar que realizó una compra con divisas y no le realizaron ningún cargo adicional por el cobro del nuevo impuesto IGTF, e incluso ni los empleados del local manejaban información sobre el nuevo reglamento. Pero por ahí hay gente quejándose de que incluso pagando con tarjeta de débito en dólares, les están cargando el 3%, que supuestamente era una de las cosas que estaba expresamente fuera de la resolución. Es decir, si tú pagabas a través de cuentas en dólares en la banca, no te aplicaban el 3%, como una obvia manera también de hacer que la banca recibiera más depósitos en dólares, ¿no? Pero, bueno, tienen una galleta con eso. Y con lo de la gasolina, ya se los voy a contar también, con lo de la gasolina subsidiada. Ayer Maduro tuvo una butada de protomachista en un acto además relativo a un encuentro feminista. Dice la patilla: Maduro derrochó machismo en un encuentro feminista. La mujer tiene la tarea de parir. Este martes, durante un encuentro con feministas chavistas, Nicolás Maduro insistió en asegurar que una de las tareas de las mujeres es parir. La mujer es fundamental, sencillamente no existiera la sociedad, no existiera el mujerero de la revolución. La mujer sabemos que tiene grandes tareas en la vida, la tarea de parir, de gestar, de parir. No se le ocurrió más, pues. Dijo en un congreso que fue transmitido por BTV. Maduro afirmó además que las mujeres tienen la responsabilidad de forjar, formar, criar, construir valores. Todas las mujeres tienen en su inocencia profunda un sentido innato para proteger y amar a la humanidad, a los niños y a las niñas. Siendo todo esto, pues al final esto es bonito, ¿no? Del sentido innato para proteger a la humanidad y a los niños y a las niñas, pero si esto lo dice un gobernante de derecha, no saben la que se estaría armando hoy, ¿no? Pero como lo dice Maduro, que supuestamente es de izquierda, y enfatizo el supuestamente, entonces no va a pasar nada, no van a protestar las chilenas ni las españolas progres, ¿no? Esto lo dice un gobernante de derecha y bueno, hoy le estuviera lloviendo quién sabe qué. Son las 6:41 de la mañana, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, como siempre digo, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y nos vamos para servirle el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos a hacer este momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria porque somos el nombre propio en insumos, en mobiliario, en equipamiento, para clínica, para consultorios médicos, para consultorios estéticos,
desde la reparación de una camilla hasta la instalación y la puesta en punto de una clínica completa. Todo se lo hacemos en www.tecnohospitalaria.com. Allí, en esta página web, usted puede ver todas sus consultas, hacer todas sus consultas y finalmente realizar su pedido e incluso recibirlo en el sitio donde usted quiera recibirlo. 0212-919-9549. Síganos en Instagram como @tecnohospitalaria y observe toda nuestra oferta de productos y servicios. Innovamos para servirle y hablarle también del consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cobo en Santa Mónica, porque son más de 30 años atendiendo animales desde peces silvestres hasta caballos. Le ofrecemos, entre otros, plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional, cirugías selectivas, odontología veterinaria e incluso laboratorio clínico y además, por supuesto, de peluquería canina. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cobo, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y continuamos con las informaciones. Vamos con un bloquecito de la guerra de Ucrania, noticias que en primera instancia parecen alentadoras, llegan del frente de guerra. Rusia retira parte de las tropas de Kiev para centrarse en la conquista del Donbass. Los soldados ucranianos no bajan la guardia, pues advierten del alto riesgo de que en su retirada los rusos ataquen infraestructuras civiles y militares. Y como ven ustedes, se me acaba de ir la pantalla. Vamos a leerles otra nota, está del País, que dice que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania por la invasión, según la ONU. Moscú bombardea varias ciudades en las regiones de Donetsk y Lugansk. Según Ucrania, Kiev cree que Rusia está reagrupando unidades para centrarse en el este. En poco más de un mes, más de 4 millones de personas han huido de Ucrania por la guerra, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Según Naciones Unidas, es el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En total, teniendo en cuenta los desplazados internos, unos 10,5 millones de ucranios han tenido que abandonar sus hogares. Esto es casi más de uno de cada cuatro ucranianos, ¿no? Además, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania cree que Rusia pretende engañar con el anuncio de que reducirá de manera drástica y radical la actividad militar en torno a Kiev y la asediada Chernihiv en el oeste del país. Rusia hizo este anuncio el martes tras negociar con la delegación ucraniana en Estambul. El enemigo ruso está reagrupando unidades para centrar sus principales esfuerzos en el este, explica el parte militar. Precisamente este miércoles Moscú ha bombardeado zonas residenciales de Lysychansk, una ciudad del este del país de unos 100.000 habitantes en la región prorrusa de Lugansk. Algunos edificios se han derrumbado, el personal de rescate está tratando de salvar a aquellos que todavía siguen con vida, ha dicho el gobernador ucraniano de la región, Sergei Gaidai. Bueno, más allá de que la guerra pudiera terminar hoy, más allá de que la guerra termine hoy, lo cierto es que Rusia ya arruinó a Ucrania para 2 generaciones, ¿no? Destruyó el país. ¿Quién paga por eso, no? ¿Quién paga por eso? Ucrania recupera la localidad de Irpin y evita el cerco de tropas rusas a la capital. El ejército ucraniano cree que Rusia se ha replegado a esta ciudad cercana a Kiev para lanzar un nuevo ataque con más medios. Un bombardeo ruso destruye la sede de la administración regional de la ciudad meridional de Mykolaiv. Las autoridades de Irpin, en las afueras al noroeste de Kiev, anunciaron la noche del lunes que han recuperado el control de la localidad, escenario de feroces combates desde el comienzo de la guerra, pero los bombardeos y el intercambio de fuego de artillería se mantienen todavía, según fuentes del gobierno de Kiev. Las tropas del ejército ruso se encuentran a apenas 800 metros de este enclave, por el que los militares del Kremlin quisieron penetrar en la capital de Ucrania, confirmó un asesor del Ministerio del Interior. El hecho de que Rusia se haya replegado o haya perdido terreno en diferentes zonas de Ucrania, entre ellos en los alrededores de la capital, es interpretado por el ejército ucraniano como que Moscú está intentando reforzarse para volver a atacar con más medios y preparación. El Kremlin, entienden fuentes del Ministerio de la Defensa, sigue tratando de tomar el control de las ciudades de la antigua República Soviética, incluida Kiev.
A solo 5 kilómetros de Irpin, un control de carretera impedía a los vehículos seguir avanzando a mediodía este martes. Solo se permitía la salida de algunas ambulancias y furgonetas con personas que seguían siendo evacuadas de la población. De fondo sonaban a cada rato las detonaciones junto al control de carretera. Entre unos edificios, en un par de carpas, varios sanitarios prestaban atención a los vecinos evacuados. Una parte importante eran personas mayores y algunos necesitaban incluso sillas de ruedas. Y lo último de la guerra lo tenemos en las notas de la agencia France Press. Aquí en Twitter nos dice que la ciudad ucraniana de Chernigov fue bombardeada toda la noche, pese a las promesas rusas, que el número de refugiados, esto ya se los leí, supera los 4 millones de personas, y esto que es amenazante, dice Rusia, dice que no hay nada prometedor tras las negociaciones con Ucrania. Según el Kremlin, al terminar las negociaciones con Ucrania, no hay promesas de avance. Por cierto, les comentaba ayer el supuesto envenenamiento de Roman Abramovich y de los diplomáticos ucranianos. Bueno, ahora parece que no hubo tal envenenamiento. Un funcionario estadounidense indicó a Reuters que los síntomas de envenenamiento se habrían producido por factores ambientales. El magnate vuelve a mediar. Los síntomas, entre los que se señalaron ojos enrojecidos y llorosos, desescamación de la cara y las manos, y luego mejoraron y sus vidas no corren peligros. Peligro, señaló el Wall Street Journal. Una fuente familiarizada con el asunto confirmó el reporte al AFP declarando: desgraciadamente esto ocurrió, lo que informó el Wall Street Journal. Pero un funcionario estadounidense afirmó el lunes bajo condición de anonimato para Reuters que el malestar del multimillonario ruso Abramovich y los negociadores de paz ucranianos se debió a un factor ambiental, no al envenenamiento, citando a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Como les dije, Rusia anunció que va a reducir drásticamente sus hostilidades en Kiev y Chernigov, y ojalá sea cierto esto. PDVSA se informa cuándo se comenzará a pagar la gasolina subsidiada mediante biopago. Volvemos a información nacional. Y como les digo, la galleta que tienen con el impuesto a las grandes transacciones financieras y la galleta que tienen con esto no son normales. El régimen de Maduro de nuevo ha cambiado las reglas del juego con el pago de la gasolina subsidiada. Ya no será con bolívares ni dólares en efectivo y mucho menos con las tarjetas de débito. El blog de la página Patria, bueno, esta nota no agrega nada. Todos los usuarios, esta nota no agrega nada. Esta nota sí agrega. Usuarios dicen que estaciones de servicio no están cobrando por llenar el tanque de gasolina. Usuarios que se acercaron este 29 de marzo a comprar gasolina subsidiada señalaron que las estaciones de servicio están recargando el tanque sin cobrar debido a la desinformación que hay sobre cómo operará el nuevo sistema de pago. Varios conductores reportaron este martes que varias estaciones de servicio en la ciudad de Caracas no están cobrando por recargar el tanque de gasolina debido a la poca información que hay sobre el cobro a través del sistema Patria. El nuevo mecanismo entrará en vigencia el próximo sábado 2 de abril y solo aceptará únicamente como forma de pago la criptomoneda Petro y el pago en bolívares a través de Biopago PDV. Sin embargo, no está claro cómo operará o qué deben hacer los usuarios que no estén registrados en la plataforma, que también se usa para la asignación de los bonos que son otorgados por Nicolás Maduro. Una usuaria que pidió reservar su identidad dijo que se trasladó a la estación del servicio El Puente, ubicada en la parroquia Santa Rosalía, para obtener información sobre cómo cancelar. Me bajé y pregunté, me dijeron que no estaban cobrando ni ayer ni hoy ni hasta el 2. Se podrá echar gasolina porque nadie sabe cómo va a funcionar. Te hacen el descuento del cupo, pero no pagas porque nadie sabe cómo opera el sistema y tampoco reciben el dinero en efectivo. Y esta nota que les leía yo ayer, cómo compro gasolina subsidiada si mi banco no tiene sistema de biopago. Bueno, la respuesta es no puedes. No puedes pagar gasolina si no tienes un biopago a partir de ahora. 6:51 minutos. Sistema Patria aclara si es posible hacer el pago de la gasolina subsidiada desde la banca. Y la respuesta también, nuevamente, es no. No hay manera. ¿Se puede pagar el complemento de la gasolina subsidiada de la billetería móvil o del Banco de Venezuela? No se puede pagar. La única manera de pagar es si tienes el biopago de Patria. Entonces lo que va a pasar ahorita es que todo el mundo, todo el que paga gasolina subsidiada, se va a meter a recibir bonos para también con los bonos pagar la gasolina subsidiada. Díganme ustedes si no son ganas de enredar, díganme ustedes si no son ganas de complicar. O sea, los gringos tienen un refrán que es muy sabio, dice:
If it ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles, hermano. Si no está roto, déjalo así. Después se ponen a enredar y fíjense, en este momento ni en biopago ni en nada, no están cobrando por ninguna parte. Para terminar este programa, que hoy estuvo corto, porque realmente hay pocas noticias en este país, hay pocas noticias en el mundo, es increíble, hay pocas noticias y por cierto, mañana termina el plazo para pagar el impuesto sobre la renta. Instructora de Kicking falleció arrollada por chofer que se dio a la fuga. Dayana Cárdenas conducía una motocicleta por los Jardines del Valle cuando fue embestida. Algunos indicaron que la llevaron a varios hospitales de Caracas y murió en el Domingo Luciani. Un chofer que se dio a la fuga arrolló a Dayana Caterín Cárdenas Noriega, de 32 años, instructora de kicking ball. La deportista llegó muerta al hospital Domingo Luciani y sus familiares piden justicia para capturar al responsable. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 25 de marzo en los Jardines del Valle, cuando la mujer se desplazaba en su motocicleta. La motorizada quedó tendida en el pavimento y otros conductores la auxiliaron mientras llegaron paramédicos a prestarle los primeros auxilios. Una amiga de la víctima, de nombre María Colmenares, denunció que fue llevada a varios centros hospitalarios de Caracas, pero falleció, no la atendieron. En el Domingo Luciani le brindarían atención, pero sufrió un derrame y falleció. Ella era instructora de kicking ball en el Valle, así se ganaba la vida preparando a niñas en esta disciplina. Tenía 2 hijos de 13 y 15 años y era una mujer feliz. En segundos todo cambió. El culpable tiene que aparecer y pagar por lo que hizo, dijo su amiga en conversación con El Pitazo, demanda a la que, por supuesto, desde este programa nos sumamos. Que aparezca el responsable y dé la cara. Dejó a 2 muchachos de 13 y 15 años sin su mamá. Que responda ante la ley, que no sea un caso más que quede sin resolver. 6:54 minutos, que este 30 de marzo sea todo lo que ustedes esperan de él. Como ya les digo, el programa estuvo corto porque realmente es complicado conseguir noticias que valga la pena leerles. De ayer para hoy ha sido complicado conseguir noticias que valga la pena leerles. De hecho, no pensaba leerles ni siquiera la frase protomachista de Maduro, que no me parece noticia porque no tiene ninguna novedad. Bueno, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno